Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector, el podcast donde hablamos de autores, libros y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol de Leamos un Poco y estoy con Elisa de Cartas Elisa. Si se fijaron en el podcast anterior, se darán cuenta que no estamos preparando temas con mucha investigación, pero definitivamente les vamos a traer algunas curiosidades que nos saquemos de la manga y también les vamos a traer un poco de literatura o bastante de literatura, de hecho, y en esta ocasión vamos a hablar de los libros que más nos gustaron en los meses de septiembre y octubre. Así que comenzamos. Plática no va a faltar en estos episodios del podcast. Sí, de hecho, por más que decimos que nos vamos a tardar poquito y que vamos a hablar nada más de 2 libros cada quien, etcétera, no podemos dejar de tardarnos mínimo 50 minutos por cada capítulo. Pero Sí, pues bueno, ya nos han dicho que eso es lo que les gusta, así que al cliente lo que pida. exactamente, sí. Ya no hay que luchar contra nuestros instintos parlanchines. Así es. Fíjate que yo tengo aquí un gran problema y es que he leído muy pocos libros estos 2 meses. O sea, no sé, a lo mejor habré leído 6 libros o 7 y se me hacen muchos en estos 2 meses. Entonces fue como un poco complicado decidir cuál era mi mejor lectura de septiembre y de octubre. Pero pues me puse a analizar muy bien y pues en septiembre estoy convencida de que mi mejor lectura fue La campana de cristal de Silvia Plath, porque aparte era un libro que esperaba muchísimo, que tenía muchas ganas de leer y pues ya saben más o menos de qué trata, porque ya lo hablamos en el episodio especial de Silvia Plath o cuando hemos platicado de nuestras lecturas del momento, pero pues les refresco un poquito. Esta es una novela semibiográfica en la que Silvia nos lleva a Nueva York para conocer a Esther, que es una chica que es súper inteligente, que ha ganado un montón de becas y que logra entrar a una revista como pasante. Ella tiene la ilusión de ser una super escritora, de que cuando llegue a la revista, porque esta revista era, pues sí, de cosas de mujeres, pero también entrevistaban autores, tenían artículos literarios y sobre libros, literatura, autores, así como el podcast. Pero pues cuando llega ahí se da cuenta de que todo es muy diferente y ella empieza como a desilusionarse y se siente un poco como perdida. Vamos viendo en la primera parte de la novela cómo es que ella interactúa con sus demás compañeras que también fueron seleccionadas para estar en esta revista también como pasantes durante un verano, pero pues Esther, en lugar de irse más entusiasmado, más contenta, pasa todo lo contrario. Cuando ella vuelve a su casa en una ciudad que no está en Nueva York, no recuerdo el nombre en este instante, cuando ella regresa vemos cómo poco a poco se va sumiendo en una depresión total y ella termina en un centro psiquiátrico en distintos centros, porque primero está en uno en el que le hacen terapia de electrochoques y después entra a otro donde sucede lo mismo, tienen también terapia ah, por insulina que también se les administraba a algunos pacientes psiquiátricos. Aunque uno puede pensar que es un libro para alertar sobre la depresión o algo así, realmente se siente como un libro que nos muestra cómo es la depresión. Al inicio, la primera parte del libro, nos empieza a contar todo y tiene una secuencia que comprendemos, pero de pronto, en la segunda parte, cuando ya volvió a su casa y cuando ya empieza a deprimirse, vemos que las cosas empiezan a perder un poco de sentido en las oraciones que ella pone en el libro, en cómo se va, en el orden cronológico también vemos que va cambiando y uno puede decir de que es que esto no tiene nada de sentido, pero cuando empezamos a darnos cuenta que es un libro de alguien que te está contando, así me siento cuando estoy deprimido, güey, o sea, cobra un sentido muy distinto. Sí, no es un libro para que uno salga de la depresión, es un libro para que podamos comprender un poco cómo es que ellos se sienten y cómo está su mente de atiborrada de cosas
y que a lo mejor está pensando en una cosa, pero la mortifica otra, y eso puede ocasionar que al leerlo haya mucho conflicto en nuestras mentes, ¿no? De que poder ordenar lo que está pasando. Este es mi libro favorito de septiembre. Fue nuestra lectura de el club en ese mes y pues nada, hubo opiniones muy divididas, pero en general todos lo disfrutamos. A su modo, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Oye, yo me perdí esa lectura. Es que yo siento que en estos últimos meses del año, a veces no estamos en el mood de estar leyendo tantos libros y lo noté mucho con otras creadoras de contenido que precisamente fue septiembre y octubre los meses en que menos leyeron. Incluso hubo una chica, bueno, no, hubieron varias que comentaron que en octubre no terminaron ningún libro, o sea, empezaron varios, pero no terminaron ninguno. Es impresionante. Pero yo creo que también nos presionamos mucho en estas épocas del año. Más bien, todas las creadoras de contenido de libros nos presionamos mucho por llegar a metas que rebasan a veces nuestras posibilidades, porque es lo que platicamos en el podcast pasado, crear contenido, llegar a metas que no siempre son posibles, y pues eso mismo nos hace que nos estresemos y no podamos leer a gusto. Pero definitivamente ahí tengo La campana de cristal y es uno de los libros que me gustaría leer, yo creo que el próximo año. Sí, la verdad es que sí siento que es un libro necesario. Después pueden ver la película de Inocencia Interrumpida, creo que es con Angelina Jolie y Winona Ryder. Y esa película está basada en un libro de una autora que en este instante no recuerdo su nombre, más tarde se los digo, pero está basada en un libro de una autora que estuvo internada en el mismo centro psiquiátrico en el que estuvo Silvia Plath y también trata sobre las terapias y todo esto, entonces se los recomiendo para tener un poco como más de, como visualizarlo un poco más, ¿no? Yo leí el libro, terminamos la plática y ese mismo día en la noche puse la película, pero sí, se los recomiendo mucho, que ese puede ser algo complementario para esta lectura. Y obviamente también escuchar nuestro episodio de Silvia Plath. Obviamente. Pues bien, yo voy a ir con el primero de los libros que me gustó este mes y voy a irme con perdón, en septiembre y octubre y me voy a ir con Héctor Celis, Mar es la Tierra. Eh, bueno, Héctor Celis es un escritor muy joven, mexicano. Me sorprende, con él tuvimos una reunión en el club de lectura con Ale y Ariel y un chico muy inteligente, escribe demasiado bien, tiene muchísimo respeto por el lector. Entonces él nos entrega este libro que es Mar es la Tierra, que es una especie de distopía donde una marea negra ha acabado con el mundo, básicamente, o ha acabado con parte de la tierra, ha acabado con los sembradíos, con los animales, etcétera. Entonces, al haber pocos animales, se recurre al canibalismo. Entonces, es muy común que la carne humana sea moneda de cambio. Se secuestra gente, etcétera. Y de hecho, la carne humana llega a costar menos que ciertas carnes animales, por ejemplo, la carne de res. Pero también hay un lugar que se llama Las Nubes y en este lugar vive la gente con más dinero, la gente privilegiada, a la que no le falta agua potable, a la que hay unos chefs especializados que aunque solo consigan carne humana, consiguen darle una sazón que hace que ellos se olviden que es carne humana. Entonces ellos viven en otra realidad, en su burbuja del privilegio literal, y abajo viven personas que pues algunos son los cazadores, algunos son los que trabajan en las carnicerías, otros ya solo están esperando a que su vida se acabe, otros buscan sobrevivir y otros buscan el oportunismo. Me gusta mucho esta novela porque cada capítulo es como un microrrelato o un relato donde a final de cuentas cada rato nos cuenta la historia de alguien, pero son como piezas de rompecabezas que conforme tú lo vas leyendo, o sea, al principio sí es un poco confuso,
pero conforme lo vas leyendo van encajando estas piezas de rompecabezas. Y de esa manera vas viendo mucho esta naturaleza humana de cómo reaccionan diferentes personas. Me gusta mucho este libro porque pone muchísimas situaciones, no nada más de filosofía, sino también de antropología, de historia, de arqueología, etcétera. O sea, realmente una novela escrita de una manera muy inteligente, solo hay que darle su tiempo para que uno se adapte a la escritura de Héctor Celis, pero súper recomendada. A veces los lectores buscamos salir de esta zona de confort que luego tenemos con las novelas, y si ese es el caso de alguno de ustedes, definitivamente este libro es recomendadísimo. Y el autor es a todo dar, es un chavito súper inteligente. Yo lo veo como un chavito, de tener como unos 28 años más o menos, pero súper inteligente, súper agradable, y pues ojalá tenga muchísimo éxito con esta novela. Oye, sí, sí, la verdad es que a veces es necesario salir de la zona de confort. Y Sí, estaba suena, buscando, ajá, fíjate que estaba buscando aquí en mi Instagram a ver si tenía alguna reseña, o sea, si había hablado ya de este libro, pero no, o sea, lo tengo, pero en Goodreads, y puse un breve comentario, tampoco hablé, me extendí muchísimo. Pero pues bueno, el libro es una maravilla, a mí me gustó muchísimo, muy recomendado, y el plus de que hayamos tenido al autor y que sea una persona tan agradable, mucho mejor. Entonces, sí, hay muchas cosas que te hacen clic en otras, o sea, de repente él utiliza mucho sacrificios de los aztecas, los mezcla, hay una cuestión muy antropológica. Es una novela que da para ser adaptada al cine completamente. De hecho, lo platicábamos y yo le digo, ¿tú ves tu novela como una adaptación? Y me dijo, totalmente. De hecho, él estudió, o él empezó a estudiar, o él quiso estudiar, ya no recuerdo bien, cinematografía, y cuando él estaba escribiendo, pues él tenía muchas imágenes, entonces así fue como lo fue desarrollando. Entonces, la novela está lista ya para ser adaptada. fíjate que eso me hizo pensar en cómo ese tipo de cosas se repiten en cuanto a que, por ejemplo, en finales de 1700, principios de 1800, las novelas estaban hechas a modo de que se pudieran adaptar rápidamente a obras de teatro, y ahora se están hechas, tal vez sin querer, a que sea fácil adaptarlas a películas o series o algo así. Qué padre, estaría muy bien, ojalá que tenga mucho éxito su libro. Yo ya lo tengo en mi lista, junto con el libro de las amigas que dijiste la otra vez. Ah, el de las dos amigas. No, sí, este de Héctor realmente me deja un gran sabor de boca, que haya escrito algo respetando mucho el tiempo del lector. Se ve que dio lo mejor de sí para esta novela. Tardó 7 años en Wow, escribirla, una cosa así. Y pues bueno, definitivamente yo le deseo lo mejor y espero que muchísima gente se anime a leerlo. muy bien. Oye, quiero que hagamos una pequeña pausa porque te quiero contar algo. En YouTube ya llegamos a 600 suscriptores. ¡Yujú! Eh, ¡Eh! Mira, que nos ha ido bien después de haber abandonado el podcast durante tanto tiempo. Yo Sí, creo que vamos bien, vamos bien. los queremos mucho. Muchas gracias por hacernos caso, ir a seguirnos a YouTube y recomiéndenos. Ahora solo nos falta monetizar, porque Ah, ya ya esta sé. pobreza no da Oye, es para que cada más. que uno va a estar cerca de monetizar, algo cambia y ya no monetiza. Sí, es triste esa situación. Exacto. Pero bueno, pues mi mejor lectura de octubre fue Escrito por cualquiera de Lauren Kate. Tal vez le suene el nombre porque es la escritora de la famosa saga Oscuros. La verdad es que yo no había leído nada de ella hasta ahora y estoy muy contenta con la forma en que escribe y con la que narra. Me encantó la novela, es una comedia romántica de aproximadamente 250 páginas que se devora en una tarde. Terminan con la historia, es súper bonita y trata sobre Lainey, que es una muchacha que un día en la universidad o en la preparatoria conoce una novela de la autora Noah Callaway, y en esta novela te habla de que hagas 99 puntos que debe de tener tu príncipe azul,
y ella lo hace y prácticamente que agarra los libros de Noah como su Biblia del amor y así conoce a su prometido, que es un político de Washington, y él se la pasa presionándola para que se vayan a vivir juntos allá y que ella deje su trabajo para dedicarse a ser la esposa perfecta del próximo senador o X, ¿no? De allá. Y pues ella no quiere dejar su trabajo porque es algo que ama y le apasiona muchísimo. Ella descubrió que lo que más le gustaba en la vida era estar rodeada de libros y estar trabajando en ese mundo. Así que con el poder del protagonismo es que ella logra entrar a trabajar justamente en la editorial donde Noah Calloway publica sus novelas. Y con el paso de los años, ya mucho tiempo después de que entró, es que tiene la oportunidad de editar la nueva novela de Noah. Y en esta ocasión tiene un gran problema porque tiene que trabajar directamente con Noah. Ella solamente ha intercambiado correos electrónicos con la autora y cuando ya va a ser su editora le dicen de que, ¿sabes qué? Pero ella es súper especial, tiene una forma de trabajar muy única porque ella nunca viene a la editorial, ella nunca va a sus firmas de libros, nunca va a presentaciones, entonces pues procura no conocerla porque, o sea, pues no. Y ella así como que no, pero yo sí quiero conocerla. Total, que se terminan conociendo y ella se lleva una gran desilusión cuando empieza a hablar con Noah porque pues no es nada de lo que ella esperaba y siente como que se le rompe el corazón porque se da cuenta que había basado su vida amorosa en lo que alguien le recomendaba o las historias de un libro que cuando conoció a la autora pues se lleva un chasco. Y pues la historia en general gira sobre Lainey tratando de hacer que Noah escriba su próxima novela porque va muy retrasado y en la editorial pues Noah es las superventas, ¿no? O sea, de que saben que sí o sí ella va a vender, entonces pues no se pueden retrasar porque la economía de la editorial depende de ese libro y Lainey y Noah van a pasar por muchas cosas, van a aprender mucho una de la otra, pero pues hay también romance en la historia y es un romance que se me hace súper bonito, tal vez sí un poco rápido, pero siento que es bastante sano. No abusa la autora de escenas empalagosas o escenas sexuales y eso se agradece bastante porque últimamente, ay no, en todos los libros hay más escenas eróticas que conversaciones y es como, bueno, o sea, quiero un romance bonito, algo que me tenga ahí sonriendo, soñando, siendo feliz. Y pues bueno, esta fue mi mejor lectura de octubre, realmente la recomiendo mucho, es una novela padrísima que simplemente es para hacerte pasar un buen rato, para que disfrutes, para que te pongas a soñar en qué padre sería ser la editora de Jane Austen, de Virginia Woolf o de cualquier autora que te guste mucho. Ay, padrísimo. Entonces y aparte se los recomiendo porque también lo pueden enviar de regalo para sus amigas, para su mamá, su abuela, sus tías, no sé, para quien quieran, porque es una novela muy fresca. Y pues nada, esta es mi mejor lectura del mes de octubre. Creo que ya dije eso como 5 veces. Discúlpenme. Pues bien, yo acabo de leer un libro que me gustó muchísimo. Es una especie de libro gráfico. No voy a decir novela gráfica porque no lo es. Me refiero a Cuadernos Japoneses, un viaje por el imperio de los signos de Igor. Igor es un caricaturista, es un escritor que lleva muchísimos años, más de 30 años, contando historias a través de sus novelas gráficas y en algún momento de su vida fue contratado en Japón y se volvió uno de los más respetados caricaturistas allá. O sea, imagínate que un occidental se vaya a la mera mata de la manga a crear cómics. Entonces llegó a conocer a muchísimos de las grandes leyendas de los cómics, pero en este libro lo que nos hace es mostrarnos esa experiencia desde que le dicen, tú te vas a Japón o si quieres irte a Japón, aquí está esta oferta, y cómo fue cada una de estas cosas, o sea, la experiencia, el choque cultural, el adaptarse a un nuevo lugar donde vivir,
el idioma porque empezó a aprender japonés para poderse comunicar mejor y por sí, por respeto con las personas que viven ahí, pero también empezó a hacer prácticas más espirituales y culturales de la cultura nipona y eso se me hizo muy interesante. Él decía que que él en su otra vida había sido japonés, entonces por eso se sentía tan adaptado y por eso se le hacía mucho más fácil crear mangas y crear dibujos para los japoneses. Pues en todo este libro también, no nada más nos muestra de sus experiencias como diseñador, como creador de novelas gráficas y de mangas, sino también nos habla mucho de la cultura japonesa, de todo lo que él fue aprendiendo de Japón. Hubieron muchísimos datos, por ejemplo, nos hablaba de los luchadores de sumo, nos hablaba de las geishas, nos hablaba de la comida, pero hubo un dato que a mí me voló la cabeza y es que, bueno, esto ya lo compartí en mis historias, pero pues aquí también lo voy a compartir. Y es que Japón estaba dividido por un sistema de castas. Entonces cada una tenía pues un nivel de importancia, ¿no? Estaban los samuráis, los empresarios, bueno, los comerciantes, los agricultores, etcétera, ¿no? Pero la que estaba hasta abajo eran los burakumin. Burakumin significa no humanos. Ya Burakumin es una palabra de un japonés más moderno porque tenían otro nombre que ahorita no lo recuerdo, como Hinin, una cosa así, que precisamente se llama eso, los no humanos, que eran personas que se dedicaban a labores que no estaban bien vistas y que eran denigrantes. Entre esas estaba el curtido de pieles, estaban todo lo que tuviera que ver con sacrificios humanos, pero también estaba la prostitución, etcétera. O sea, varios trabajos que eran considerados denigrantes. Y la cuestión aquí es que todo el que era Burakumin no podía aspirar a ser mejor. O sea, ellos se iban a quedar para siempre como Burakumin y todos sus descendientes. Entonces, habían mapas de Japón donde se señalaba dónde vivían estos Burakumin, que eran como especies de guetos. Y pues bueno, esos mapas todavía pues se conservan en los archivos y lo que pasó en una ocasión es de que Google al hacer este mapa contrapuso dónde vivían los buracuminantes con el mapa de Tokio actualmente. Entonces, muchísimas personas se dieron cuenta quiénes eran Burakumi, porque, o sea, no es como que, ay, bueno, ya esta generación, no sé, 5 generaciones después ya te puedes ir a vivir a otro lugar. No, o sea, eso no existía. Y tan está tan arraigado esto, aunque oficialmente se intenta disolver este conflicto, este clasismo, por así decirlo, actualmente cuando una empresa va a contratar a alguien y tiene varios candidatos para un puesto, se van a los árboles genealógicos, ya ves que tenemos un montón de páginas donde podemos ver los árboles, los abuelos y bisabuelos de las personas. Bueno, pues las empresas se van a los árboles genealógicos de estos candidatos y si ellos descienden de un Burakumin, no lo contratan. Entonces, hasta la fecha, o sea, hasta 2023, siguen estas prácticas donde se rechaza a todas estas personas que en algún momento su abuelo, su bisabuelo o su tatarabuelo fue un Burakumin. Pero pues bueno, bueno, y una de las cosas es que si tú eras comerciante o eras agricultor, o eras samurái incluso, que era una actividad y era una casta respetable, y por azares del destino entraban en desgracia y la hija del señor se tenía que prostituir, pues automáticamente se volvían burakumin, se tenían que mudar fuera de, o sea, salirse de la sociedad, entre comillas, bien, y ya a partir de ahí toda la familia y todos los descendientes de ellos iban a quedar como burakumin. O sea, era una gran desgracia serlo. Qué interesante. Sí, está súper interesante el libro, está súper bonito. Yo no soy fan de los manga, o sea, yo desconozco el 99.9 del mundo del manga, o sea, es más, ni siquiera sé si se llaman las manga o el manga, yo creo que es el manga, no tengo la menor idea, pero
Desconozco muchísimo de todo ese mundo, pero se me hizo tan interesante todo lo que contaba y el gran respeto que tienen ellos por el papel en el que dibujan, en el que venden el manga, etcétera. Y también nos hablaba mucho de cómo el mundo gráfico en Japón va más allá de un mero entretenimiento. Habla de su cultura, habla de su espiritualidad, de su historia, de lo que es Japón como tal, los japoneses, de lo que son ellos. Entonces a mí se me hizo algo muy bonito, muy interesante. Ahora que voy a la FIL, me va a encantar fijarme en el pasillo internacional, bueno, en la parte internacional, en todas estas secciones que hay luego de editoriales japonesas. Muchas llegan no para vender sus libros, sino para exhibir su trabajo y hacer tratos con editoriales mexicanas. Entonces, traen unas cosas maravillosas. El año pasado quedé impresionada con el trabajo que hacen, pero ahora siento que después de este libro lo voy a valorar mucho más. Oye, solo para terminar el tema de hoy, quiero decirles que el libro en el que está basada la película Inocencia Interrumpida es el libro homónimo de Susan Kaisen, así que para que tengan el dato por si alguien lo quiere ver después la película o quieren conseguir el libro, ese es. Bien, ya terminamos de hablar del tema que les prometimos, así que ahorita vamos a platicar un poquito más con este cafecito que nos estamos tomando. Y pues bueno, ¿qué estás leyendo? Fíjate que ahorita empecé a leer de nuevo La rebelión de la reina de Rebecca Ross, que es un libro que ya les hablé hace mucho de él. No voy a entrar en detalles porque la sinopsis está larguísima, pero es un libro de fantasía con una historia de romance preciosa que entre todas las cosas que suceden, porque hay mucha intriga, mucha política y guerra entre dos reinos, el romance viene quedando en segundo plano, pero cuando sucede es fantástico. Y es una bilogía o duología, como le quieran decir. Y pues estoy muy feliz porque es un libro que ya había leído, lo amé y estaba yo muy mortificada de que en esta relectura no me fuera a gustar tanto, pero resulta que me gusta más que la primera vez porque estoy notando muchas cosas que no noté en la primera ocasión. Así que estoy muy contenta por eso. Estoy leyendo solo eso y ya. El libro del club, pero de ese hablamos en un momentito. Es todo lo que leo. Perfecto, pues yo estoy leyendo Todo fluye de Vasily Grossman, que en un inicio me había costado un poquito de trabajo leerlo porque lo empezaba a leer en la noche ya con mi té para dormir, etcétera, entonces luego me dormía. Pero ayer pude avanzar un poquito más y está muy interesante porque Vasily Grossman nos presenta una Rusia soviética después de la muerte de Stalin. Y es muy interesante porque aquí vemos este desencanto del mismo soviet, de la población, de las personas más influyentes ante lo que fue la figura de Stalin y cómo ellos manejan y digieren su muerte. Pero hubo un dato, todos los datos que nos muestra aquí en la novela, o sea, nos presenta unos personajes ficticios, pero a través de esos personajes ficticios nos muestra hechos históricos muy interesantes que yo al menos desconocía. Y el dato interesante que más me ha sorprendido aquí es que en 1953 hubo un complot en contra de diferentes funcionarios soviéticos, pero todo empezó con la construcción o con la formalización del Estado de Israel en 1948, porque Stalin vio en la cercanía con Israel y su poder que se veía que iban a tener, vio un aliado comercial, un aliado político, estratégico, etcétera, y se ofreció para que hicieran alianza, estando del mismo lado del mapa, pero Israel los rechazó y decidió hacer esa alianza con Estados Unidos, algo que Stalin tomó muy mal y a pesar de que él en su momento había
auspiciado, animado y apoyado asociaciones de judíos. Después de eso, lo que hizo fue disolverlas y arrestar a muchísimos judíos. Se empezaron a hacer campos de concentración en Siberia para los judíos. O sea, yo te estoy hablando que esto ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya el ejército soviético había visto los campos de concentración, lo que había sucedido en la locura de Hitler, y aún así él estaba repitiendo el mismo sistema de antisemitismo en Rusia y en todas las naciones que conformaban la Unión Soviética. El chiste es que empieza a hacer este tipo de complots. Lo que hacía era que al mismo tiempo que él se deshacía de ciertos políticos que ya le empezaban a estorbar, o sea, X si eran rusos, judíos o no, pero se deshacía de estos políticos o de estas personas, pero culpaba a los judíos. Entonces empezó a culpar a los médicos judíos y se lanzó un llamado que era el complot de los médicos. Y Stalin decía que los médicos, que los farmacéuticos y los científicos estaban asesinando a políticos soviéticos porque los judíos eran aliados de Estados Unidos y que Estados Unidos los mandaba como espías y como terroristas en contra de la Unión Soviética. Entonces, pues bueno, así fue como empezaron a arrestar, a torturar a muchísimos médicos judíos y científicos judíos para que confesaran cosas que pues no habían hecho. Y cuando muere Stalin y empiezan diferentes personas del gobierno a ver todos estos expedientes y estos documentos, se horrorizan ante la situación en la que cayeron, ante la mentira en la que cayeron, porque si bien es cierto, era un plan de Stalin, solo pocas personas sabían sobre esta cosa. Y cuando llegan los demás a ver cómo iba a ser, cómo estaban los expedientes, los planes, el gobierno, etcétera, y empiezan a ver todo esto, se sorprenden tanto y tienen que salir a decir que era mentira, que no había un complot de los médicos, los tienen que liberar, se disculpan con ellos, pero de todas maneras el daño ya estaba hecho. Muchísimos no se pudieron recuperar de esta situación, hubieron otros que murieron en estas confesiones forzadas por parte de la inteligencia soviética. Y pues bueno, pusieron chivos expiatorios para limpiar el nombre de Stalin, pero también se muestra cómo muchísimas personas que tenían amigos judíos y se beneficiaban con el despido de ellos o con que los desaparecieran, porque pues así ellos iban a ascender o iban a ser tomados en cuenta, etcétera, pues les era más cómodo creer estas versiones que poner en duda lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando se destapa todo esto que era mentira, hay muchísima culpa por parte de los rusos, de los no judíos. Y pues bueno, hasta ahí voy. Se me hace un libro súper interesante y súper recomendado. Oye, pues pasemos ahora al libro del mes de noviembre en el Club de Lectura, que es La Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Patata de Gersi. Ay, Dios mío, siempre es complicado decir esa palabra. Platicábamos Sol y yo hace unos episodios, no sé si recuerdan, que Sol me regañó porque me dijo, ¿por qué vuelves a poner ese libro? Si ya lo leímos. Pero resulta que solo lo habíamos leído ella y yo juntas. No habíamos invitado a nadie más. Así que está ya aprobado por Sol para el club de lectura de noviembre. Y la verdad es que siento que ese libro es perfecto para cerrar el año porque es de esos libros que a pesar de toda la crueldad que nos cuentan, porque es una isla que sufre la ocupación nazi durante la guerra, también nos habla de cómo los libros siempre nos pueden salvar, ¿no? Es un lugar seguro, ahora sí que es el lugar seguro de muchas personas porque te ayuda a escapar de la realidad en la que estás en muchas ocasiones. Siento que este libro es un apapacho así de que si lo tuviera que poner en cosas, diría es un chocolatito y unas galletas mientras estás poniendo tu pinito de Navidad, una cosa así.
Así que esa va a ser nuestra lectura. Y si les gustó la película, si ya la vieron, o serie, ya ni me acuerdo qué es, Sí, película. les va a gustar mucho más el libro. O sea, es muy bonito, definitivamente recomendado. Ideal para, como dice Lisa, ideal para estas épocas. Sí, si quieren participar, ya saben, solo tienen que dejarnos un mensajito a alguna de nosotras de nuestras cuentas o lo pueden enviar al correo del podcast o lo pueden dejar en Spotify, en los comentarios de Spotify o en los de YouTube también. Y pues en noticias, les quiero decir que este domingo, 12 de noviembre a las 3 de la tarde, voy a estar platicando en una cuenta que se llama Lectura Briges-MX, que es una cuenta que pues ayudan a escritores que apenas van empezando a orientarlos en cómo publicar, en cómo mejorar sus novelas, en cómo editarlas. Y durante este mes hay un evento a nivel de literario, ¿no? Del mundo literario que se llama Nanogrimo. Es el mes nacional de escribir novelas. O sea, bueno, nacional o internacional, porque es en muchas partes. Y a mí me invitaron a que platiquemos sobre qué esperamos los lectores de las novelas románticas. Y siento que es un punto muy interesante que se debe de tratar porque con el paso de los años hemos ido cambiando nuestra percepción de lo que es una buena novela romántica. Yo siento que he cambiado mucho en lo que espero de estos libros y tengo muchas cosas que decir, tengo muchas opiniones. Así que agradezco que me hayan invitado. Es este domingo a las 3 de la tarde, domingo 12 de noviembre. Seguramente les va a aparecer ahí en mi cuenta, así que espero que me acompañen. ¿Y tú tienes algún anuncio que hacer? ¿Aviso parroquial? No, a mí nadie me ha invitado para hacer una plática. Se No pasa. puede ser. Hasta, no, hasta enero tengo una invitación, pero fuera de eso no. Bueno, entonces en diciembre, da Sol ese anuncio parroquial. Enero. Ah, sí, bueno, en diciembre lo voy a decir y en enero nos vemos. Creo que es momento de que vayamos terminando este episodio para que no se nos alargue muchísimo. Disculpas porque la semana pasada no tuvimos episodio, pero es que con el evento de Lectores en Pena, de donde leímos cuentos de terror, estábamos un poquito cansadas y ya no pudimos grabar. No abarcamos tanto, ya como que la edad nos achaca un poquito. De hecho, yo me acordé el mismo jueves en la tarde, noche, que le mandé un mensaje a Elisa, le dije, oye, por cierto, esta semana no hicimos un episodio, pero bueno, ya, estamos tratando de compensar eso. Así es. Pues bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos y es todo. Bye bye.